Una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cómo nos oigan. Esta es La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un podcast de deporte y derecho. Les habla Andrés Charria desde Bogotá, Colombia, y Rafael Alonso desde La Coruña, España. Y vamos a hacer un pequeñísimo epílogo, primer epílogo, porque la saga sigue como muchas sagas que conocemos. La saga le faltan, yo creo que todavía, no sé si 2 temporadas o 2 capítulos, pero viene en estos momentos, tenemos que esperar a ver los fundamentos del fallo. Estoy hablando del caso Byron Castillo, como le digo yo, Byron Castillo, Ecuador y Chile. La semana pasada, la Comisión Disciplinaria de FIFA falló en favor de Ecuador, desestimando toda la demanda disciplinaria que interpuso, la queja disciplinaria que interpuso la Federación de Chile. Las reacciones pues son variopintas. Lógicamente los chilenos insisten que el Mundial está contaminado con un equipo que hizo trampa. Los ecuatorianos por el contrario dicen que el Mundial no se contaminó porque al final va a participar quien se ganó la participación jugando al fútbol, y el resto de los mortales estamos esperando. ¿Qué viene, Rafa? Pues supongo que habrá recurso. No sé si queda todavía una instancia más en FIFA en estos casos o directamente al TAS. Yo creo que hay una comisión de apelaciones. No lo tengo tan claro tampoco, pero la comisión de apelaciones conoce en segunda instancia algunos temas disciplinarios que en primera instancia conoció la comisión disciplinaria. De manera que yo creo, y lo escribí en algún artículo, que lo que viene es comisión de apelaciones y después ir a TAS. Por lo menos cuando sepamos el fallo completo, prometemos comentar acá el tema. Eso es. Bueno, pero siguiendo con temas de fútbol, y el paisano de Rafa nos ha dado muchísimo trabajo, porque en los últimos 3 años ha habido un desarrollo legal y de recopilación, más que nada, de muchos temas. Temas que tienen que ver, obviamente, con el fútbol, porque ha sido FIFA. El señor Emilio García Silvero ha hecho una labor encomiable en cuanto a poner al día la parte jurídica de FIFA, y nos da muchísimo material para hablar, para comentar. Yo no sé cómo será en España. Acá sigue siendo académico, a pesar de que es de aplicación directa, pero muchas de las cosas que hablamos acá, uno sale del programa y dice, no, eso acá no se usa. En Colombia, voy a decir algo, las cláusulas de rescisión, aunque son ilegales, pues todos los equipos las usan. Y es lo que vamos a hablar hoy, los TPIs o la influencia de terceros. Eso es casi una leyenda urbana, porque en realidad la influencia de terceros en los equipos colombianos y latinoamericanos, y ya lo vamos a explicar por qué, es permanente, por razones que yo no sé si son justificables o no, pero están. Entonces, Rafa, ¿allá cómo funciona? Es decir, ¿sí se cumple lo que dice FIFA o poco en temas de TPIs, de influencia de terceros? Poco, porque esta norma, tal como está en el estatuto y reglamento de transferencia de jugadores de FIFA, establece una prohibición y unas sanciones, la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias si se incumple. Y a nivel práctico en España no es habitual, bueno, más que habitual, yo no conozco ningún caso así de entrada,
en que a ningún club español a nivel interno y doméstico se le haya abierto un expediente disciplinario por incumplir el artículo 18 bis del reglamento y estatuto de FIFA. Entonces, a nivel interno no tenemos una infracción específica en el código disciplinario de la Federación Española de Fútbol que tipifique la influencia de terceros. Pero sí que hay influencia de terceros. Que yo recuerde así a bote pronto, salvo que se haya introducido recientemente y no se haya aplicado y esté ahí olvidado en algún capítulo. A mí no me suena, desde luego. Pero lo que te preguntaba es sí que hay influencia de terceros de clubes a otros clubes, de acuerdo a lo que dice FIFA y al manual de TPIs que sacó FIFA. Porque en Colombia es clarísimo. Entonces, es que, de acuerdo a lo que dice FIFA, yo creo que en cualquier cesión de un futbolista de un club a otro en el que haya la llamada cláusula del miedo, ya podríamos entender que estamos en el 18 bis. Pero bueno, eso es adelantar un poco los temas que vas a exponer. Bien, FIFA, el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores aparece ya con fuerza, con enjundia, por allá por el 99, el 2000, después de que la decisión Bosman le obliga a FIFA a negociar con la Comisión Europea y la Comisión Europea le dice que se tiene que ajustar a lo que dice en aquel momento el Tratado de Roma, después Tratado de Maastricht, Lisboa, y tengo entendido que lo van a volver a modificar. Pero lo que dicen es, señor, acá no puede haber una retención de los jugadores, pero más que eso, tiene que hacer un reglamento que funcione en Europa. Y se crea, aunque existía antes del 99, el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores, que es nuestra carta de guía. Y por ahí, a partir del 2007, ya hay un número de artículos que son casi fijos, 19 más unos pocos, 20, 21 y 22, pero son 19 artículos, por lo cual yo creo que el que quiere estudiar Derecho Deportivo puede hacerlo tranquilamente, no son 20 artículos. Pero FIFA ha ido metiendo bises, tercers y quaters. De manera que el artículo 18 era un artículo que indicaba disposiciones especiales relacionadas con los contratos entre jugadores y clubes. Era un artículo sencillo. El contrato de trabajo debe tener algunas cosas. Si hay un agente, la duración mínima de un contrato y algunas reglas sobre los clubes si deseaban contratar a un jugador que estuviera bajo contrato en otro club. Y le han ido, repito, metiendo con 18 bis, 18 ter y 18 quater, en vez de hacer 18, 19, 20, porque tenía que modificar todo. Le van metiendo como metiendo un libro en una estantería que no cabe mucho, van metiendo artículos. Y entonces aparece el 18 bis, que es influencia de terceros, y 18 tier o ter, propiedad de los derechos económicos de los jugadores por parte de terceros. Curiosamente, la propiedad de los derechos económicos es más conocida, es más tangible, porque es la plata que puede hacerse una transferencia, pero la influencia de terceros y propiedad de la influencia de terceros es bien, a mí me parece nebulosa. Y como dice Rafa, cualquier préstamo va a incurrir en una influencia de terceros. ¿Qué dice el artículo? Repito, dice, ningún club concertará un contrato que permita a los clubes contrarios y viceversa o terceros asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club. La Comisión Disciplinaria de FIFA podrá imponer sanciones disciplinarias a los clubes que no incumplan estas obligaciones. Entonces, lo que dice FIFA es, los clubes tienen que ser independientes. Ningún club puede decirle a otro, usted tiene que hacer esto con el contrato de trabajo de este jugador o con esta transferencia, pero nos suena raro. A mí me suena rarísimo y repito, cuando uno está y cuando uno puede asesorar clubes colombianos, es raro. Rafa, empecemos hablando de la influencia de terceros. Yo tengo acá una lista que da FIFA de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, al respecto, FIFA sacó un manual sobre TPIs, influencia de terceros, y TPOs, derechos económicos de jugadores, bastante extensos, son más o menos casi 200 hojas. Casi 200 hojas, donde habla de influencia de terceros. Ese manual es muy interesante, pero yo creo,
sin temor, no puedo estar equivocado, que es puramente didáctico porque poco se ha hecho, aunque dice FIFA que ha impuesto muchísimas sanciones. Rafa. Bueno, pues si diseccionamos un poco el artículo, este artículo entró en vigor en el 1 de enero de 2008 y el propio manual de FIFA que acabas de citar refleja que durante los primeros años fue muy vagamente aplicado y apenas hubo supuestos en los que se investigase y sancionase por incumplimiento del artículo 18 bis. Hubo una primera variación y es que al principio simplemente era una prohibición entre clubes y ahora no podrán concertar este contrato que permita a clubes o a terceros asumir esa posición. Fue uno de los primeros cambios que se hizo para ampliar el campo de acción de las personas afectadas por la prohibición, ya que si no podría ser relativamente sencillo de sortear esa prohibición. Yo, como club titular de una posición contractual, le cedo a un tercero de mi confianza, pero que no es un club, ese contrato y obligo a la otra parte y ya no soy club quien estoy influyendo. Entonces, para sortear esa burda trampa, pues se amplía la prohibición no solo a clubes, sino a terceros. Y luego, la conducta prohibida, pues como bien ponías tú de manifiesto, está definida en unos términos muy genéricos, porque es prohibir que se asuma una posición que permita influir en asuntos laborales. ¿Qué es influir en asuntos laborales? Pues, por ejemplo, influir en el salario de un jugador, eso va a ser muy raro. Influir en la participación efectiva de un jugador, eso ya puede ser más habitual, que haya contratos que beneficien o penalicen el hecho de que un jugador sea más o menos alineado a lo largo de una temporada, que puedan influir en las transferencias, y esto ya está íntimamente relacionado con el TPO, que no vamos a hablar hoy, que el TPO es tener una parte en los derechos económicos de un jugador. Por lo tanto, si se fuerza la transferencia, se hace efectivo ese valor económico. Y también está prohibido cualquier posición que influya en la independencia, la política o la actuación de los equipos del club, incluido su composición. Nos dice ese manual, como sería el caso de la alineación. Entonces, como se puede ver, son conceptos vagos y genéricos y por eso es un tipo que hay que aplicar de forma muy cuidadosa y caso por caso, examinando si las circunstancias de cada contrato que se someta a la lupa de los órganos disciplinarios de la FIFA ha llegado a facilitar a un club, a un tercero, esa capacidad real de influir sobre todas estas cuestiones. Y en este sentido no basta una mera hipótesis de que en teoría se podría llegar a influir, sino que para que haya una sanción deberá constatarse que de forma clara y efectiva se ha tenido la capacidad de influir, creo yo. Yo también, pero bueno, entonces en este mismo manual FIFA empieza a dar ejemplos, y voy a leer uno y lo vamos desarrollando, de lo que él considera una influencia de terceros. La primera dice una influencia de terceros y dice, muchos clubes han sido sancionados por estas infracciones, la prohibición de transferir un jugador sin sin el consentimiento del otro club. Es sencillo. Un club le presta o le transfiere definitivamente a un jugador, normalmente en Colombia es absolutamente normal, con el antiguo club se reserva un porcentaje del jugador. Y entonces lo que se hace en Colombia, y se hacen muchos, es usted no lo puede transferir sino es decir, para que haya una transferencia, yo, antiguo club, tengo que darle la autorización. Eso se hace muchísimo. Entonces, se vende el jugador, se transfiere o se da en préstamo y el antiguo club tiene la posibilidad, llamémoslo, de vetar o al final tiene que autorizar al nuevo club para vender el jugador. Dice FIFA que ha tenido 13 sanciones por esta situación. Entonces, empecemos a mirar. Un club transfiere definitivamente un jugador a otro club y
se queda con un porcentaje. Y no lo puede transferir si el antiguo club no le da la autorización. Pues acá se usa. Acá se usa y se usa mucho. Después vamos a mirar qué casos son, pero FIFA lo ha sancionado. Eso sí, la diferencia entre lo que es influir o no la vemos claramente cuando tú traspasas a un jugador, te reservas un valor, pero no puedes impedir la transferencia, simplemente si se produce, cobras, y si no se produce, no cobras, no hay influencia. Si en cambio introduces la condición de que no puede haber una segunda transferencia si tú no das el consentimiento expreso, estás influyendo en las transferencias de ese club. Claro. Ahí está la influencia. el kit de por qué hay influencia. Bien, la segunda dice un monto de venta superior si el jugador es transferido a un club competidor. El ejemplo es muy sencillo. Real Madrid le vende un jugador, y cuando hablo de vende, le hace una transferencia definitiva, un jugador a la Roma. Y le dice, si usted quiere transferir ese jugador, y se queda con un porcentaje o no, si usted quiere transferir ese jugador al Barcelona o al Atlético de Madrid, el precio de la transferencia deberá ser de 100 millones de euros, mientras que si lo quiere transferir a cualquier otro equipo, lo puede transferir por la suma que usted quiera. Esa es una influencia de terceros que FIFA ha sancionado 5 veces. ¿Conoces alguno de esos o tienes algún comentario? Sí. O sea, realmente eso se ha dado. Hay noticias de contratos que prevén eso. Sí. Que se obtendrá, pues esta transferencia será a un precio reducido, pero si después ese jugador es transferido a uno de los rivales directos, hay que volver a pagar por parte del club al que se... Exacto, esa es más. Es una influencia, porque le está limitando al club que adquiere los derechos de ese jugador cuál es el posible mercado de reventa de esos derechos. Claro. Lógicamente es una influencia, sí. Dice la siguiente, directamente, prohibición de transferir un jugador a un club rival. En este caso, Real Madrid no le dice a la Roma que los puede transferir por 100 millones de euros a Barcelona o Atlético de Madrid, sino que simplemente le prohíbe a este club transferir. Ahí limita el campo de actuación de la Roma y obviamente está prohibido por FIFA. Esos son interesantes, repito, son ejemplos que uno se inventa, algunos conocemos y uno ha oído por la prensa, pero realmente, pues yo tengo una duda, es ¿quién va a denunciar estas conductas? Porque si yo soy la Roma, voy a decir, es que a mí el Real Madrid está influyendo en terceros, pero lo que el Real Madrid va a decir, bueno, pero usted firmó un convenio libremente conmigo. Los dos estamos cometiendo la falta. Y no sé a quién va a sancionar FIFA. Si lo sancionó al Real Madrid, repito, esto es un ejemplo, a la Roma o a los dos. En estos casos, aunque no haya una denuncia, yo creo que hay una actuación de oficio por parte de FIFA, porque al ser transferencias internacionales y deber comunicarse por parte de ambos clubes en el TMS, que es ese sistema informático que registra las transferencias internacionales de FIFA, todos los términos de la transferencia, pues si aparece una cláusula de ese tipo, pues claro, FIFA ya de oficio, aunque no haya habido una denuncia de nadie, podría investigar y considerar que esa cláusula es contraria al 18 bis. Y en relación con este último ejemplo que ponías de la prohibición absoluta, bueno, eso no es efectiva. Es decir, por mucho que pongas, no se podrá transferir a este jugador a X club, si lo transfieres a ese club, entiendo que FIFA no va a impedir la transferencia porque había esa cláusula. Simplemente tú habrás incumplido la prohibición y lo que queda es que es genérico e indeterminado cuál va a ser la consecuencia, qué indemnización vas a tener que pagar porque no se había estipulado si se produce esto tiene este precio, sino una prohibición. Entonces estamos ante un incumplimiento y habría que ver daños y perjuicios. Claro, porque supongo yo que el club le dice usted no puede transferir jugador a ese club y si lo hace, entendería yo, me debe pagar determinada suma de dinero. Desorbitada. Claro. Entonces, si usted Roma transfiere a este jugador al Barcelona o al Atlético de Madrid, no los puede transferir. No puede transferir jugador al Atlético de Madrid o al Barcelona.
Si lo transfiere, me debe pagar Cumplimiento de esta cláusula, 300 millones de euros. por ejemplo. Entonces, ahí FIFA podría conocer la conducta del Real Madrid y de la Roma en el convenio de transferencia de Real Madrid a Roma. Y lo que pasa es que yo como jurídico de Roma no me juego esa baza. Supongamos que después Roma aparece el Atlético de Madrid y dice, me interesa ese jugador y quiero que me lo transfiera, pero yo no creo que la Roma se arriesgue a incumplir esa primera obligación, porque el dinero que estamos hablando acá, 300 millones de euros, repito y lo repetiré varias veces, todos estos son casos hipotéticos porque la penalización es muy alta. Pero ahí está y FIFA entrará a conocer estos convenios vía TMS. Sigue, autorización requerida para prestar a un jugador. Sigamos con nuestro mismo ejemplo. Real Madrid le transfiere definitivamente, que es lo que es interesante, le transfiere definitivamente y la Roma quiere prestar el jugador al Bayern Múnich o al Manchester City y requeriría una autorización por parte del Real Madrid. Ahí hay una clara influencia de terceros. Sí, básicamente es el mismo caso que el primero, solo que en vez de ser consentimiento para la transferencia definitiva, sería consentimiento para la transferencia temporal. Sí. Sigue FIFA, voy a saltarme algunos, pero dice que los dos clubes tienen que negociar el monto de la transferencia. Eso ocurre mucho en Colombia. Un club se reserva una cantidad, un porcentaje de una venta futura, un derecho económico. Y eso pasó un poco con Uribe, el caso que ya tocamos acá. Un club se reserva la posibilidad de negociar. Entonces, yo, club antiguo y nuevo club, tenemos que sentarnos los dos a negociar con el tercer club o el nuevo club la transferencia. Entonces, Millonarios le transfiere a Envigado un jugador y se reserva el 20%. Y Envigado lo va a querer transferir al Bordeaux. Entonces, en el convenio deportivo dirá, Millonarios y Envigado de manera conjunta van a negociar la transferencia. Eso está prohibido por FIFA. Y ahí se empieza a acercar mucho a todo lo que hace en Colombia cuando un club se queda con parte de los derechos económicos de los jugadores que ha transferido. Entonces, eso también está prohibido por FIFA. Ese solo es un caso que ha tocado, pero hay uno que es muy interesante y que tiene muchos. Ahí hay una. Ahí hay una muy interesante y es la imposibilidad o la prohibición que se le hace a un club de que el jugador quede libre. Y ahí quería llegar yo. Es que no tengo gafas, entonces por eso me toca. Dice la imposibilidad para un club de que el jugador se declare libre, más que de que el jugador se declare libre, que el jugador termine el contrato de trabajo por vencimiento del término. Y ahí es el día a día colombiano. Yo soy jugador, yo soy club y le transfiero definitivamente a otro club colombiano un jugador con el propósito de que juegue y obviamente lo podamos transferir internacionalmente. Los contratos vencen. Los contratos duran 3 años. No hay nada, en Colombia duran 3 años, no hay nada que hacer. Se pueden inventar figuras, pero el contrato dura 3 años. Y cada vez los jugadores son más conscientes de eso. Entonces, Millonarios le vende un jugador a Envigado y se reserva el 30% de los derechos económicos con la intención o con el deseo de que Envigado lo venda, lo transfiera definitivamente a un club europeo por una suma importante de dinero, $3 millones, de manera que ese 30% van a ser $900.000, euros peor, porque es Europa. Pero viene un problema, y es el problema del día a día en Colombia, que los contratos vencen. Y el jugador, y lo pasó con el caso de Fernando Uribe, pero pasa con muchísimos casos, no renueva el contrato con el nuevo club. Deja que pase el tiempo y a los 3 años el jugador se declara libre. No, el contrato de trabajo termina y el jugador básicamente se va de ese club y Millonarios, que tenía una expectativa del 30% de los derechos deportivos del jugador, pues pierde esa expectativa. No pierde dinero, pero pierde la expectativa. FIFA prohíbe. Entonces, ¿qué hacemos en Colombia? ¿Qué se hace? Dice, si usted club no logra renovar al jugador,
deberá pagarme 900.000 euros, que es lo que yo esperaba recibir. 900.000 euros, 1 millón de euros, 3 millones de euros, porque lo que dice es, yo vendo a este jugador y me reservo una parte de los derechos económicos. El precio del futuro traspaso. Claro, lo que espero es que lo venda, no que lo deje libre. Pero pasan muchas cosas. Una cosa es que no lo pudo vender. El jugador no dio, y eso pasa muchísimo, es fútbol. El jugador, lo que pensábamos que iba a ser una gran estrella, resultó ser un jugador normal, o se lesionó, o simplemente el jugador no se quiere ir a Europa. Yo conozco jugadores que no la pasan bien en Europa y la pasan mejor en ciudades intermedias colombianas. No se quiso ir a Europa, no pudo, no se pudo hacer una transferencia, no hay una transferencia que satisficiera las necesidades económicas de los clubes, y el jugador termina su contrato de trabajo y se va. Ahí hay una cantidad de cláusulas y yo lo he discutido con muchos presidentes de clubes y todos me dicen, pero entonces, ¿para qué se queda uno con los derechos, con parte de los derechos económicos de un jugador si los va a perder? Bueno, pues esa es una influencia de terceros. FIFA ha conocido 10 casos de estos y yo entiendo que eso sí, no acabaría el fútbol, pero le daría muy duro al negocio de transferencias con concesión de derechos económicos o con mantenimiento de derechos económicos en cabeza del antiguo club. Porque, repito, lo que dice el club es, usted no puede dejar vencer el contrato de trabajo. Ahora, verlo por el otro lado es que si el jugador sabe que esa es el requerimiento del convenio, y debe saberlo porque él firma el convenio de transferencia, pues está en una posición envidiable. Y eso pasó con un caso que estuve hace 2 días en la Cámara de Resolución de Disputas, que no lo puedo contar todavía porque no ha salido, y es que el jugador de un momento a otro dice, no, yo ya no quiero 5, sino 15. Entonces el nuevo club le dice, no, pero es que habíamos quedado que le iba a pagar 5. Sí, pero ahora quiero 15. Y si no me da 15, pues el contrato lo dejo vencer por vencimiento del término, lo termino por vencimiento del término y me voy. Entonces lo que dice el antiguo club dice, no, usted no puede, usted tiene que renovar el jugador. Y eso me parece muy difícil. Me parece muy difícil, repito, si el jugador lo conoce, porque la posición del jugador es poderosísima. ¿Cuánto vale la cláusula que cuánto tiene que pagar si usted no me renueva? $2 millones. Bueno, deme en salario $1,5 millones y yo le renuevo. Si no, pague los $2 millones. Es muy complicado. Sí. A mí esa me parece que, pues acá se utiliza permanentemente. No solo esa, de hecho la cláusula dice, si el nuevo club termina el contrato de trabajo por cualquier razón, dice, no si es justa causa, no justa causa, deberá pagarle al antiguo club tanta suma de dinero. Ese fue el génesis del tema Uribe, Nacional, Cortuluá, y eso va a seguir apareciendo, porque los clubes, y sobre todo las academias chicas y los clubes, pretenden que el jugador se venda y por lo tanto para venderlo tiene que haber un contrato de trabajo vigente y para tener contrato de trabajo vigente pues hay que renovarlo. Eso no ocurre y yo estoy esperando a ver si algún día alguien dice algo, porque eso es de utilización permanente. Y viene el último, voy a tocar hoy que ya se nos está acabando el tiempo, una que también es muy usual es cláusulas que aseguran que el jugador es alineado de manera regular. A uno le preguntan siempre, ¿usted puede tener una cláusula que diga que el jugador tiene que jugar 15 partidos, mínimo 15 partidos? Yo no recomiendo esa cláusula al club que recibe al jugador por una razón muy sencilla. Es que se puede incumplir fácilmente. Un jugador que se lesiona, un jugador que es convocado a la selección, un jugador que no rinde, y decir que este jugador deberá estar alineado como titular en al menos 10 partidos al semestre, me parece que es muy peligrosa. Pero es una cláusula que se utiliza, esa sí no la he visto mucho en Colombia, pero es una cláusula que se utiliza y que FIFA sanciona y condena. Entonces ya vemos cómo la influencia de terceros, como la que quisiera FIFA que no existiera, al menos en Colombia, es permanentemente evadida. Todos los clubes, cuando venden un jugador y se reservan un derecho, un porcentaje de la venta futura, o los jugadores que están en préstamo, y eso lo vamos a hablar en el próximo programa, pues necesitan información. ¿Qué pasa si un jugador está en préstamo y el nuevo club no le está pagando el
el salario. Ya FIFA lo solucionó con la última modificación en temas de préstamos y dice el jugador debe volver. Pero lo que uno espera por lo menos es que le cuenten cómo está el jugador que yo estoy cediendo, porque quiero saber, ese es parte de mi activo, los derechos deportivos de ese jugador están en mi activo y quiero saber cómo están. Entonces, FIFA se inventó esto, yo lo veo de muy difícil aplicación, no conozco, hay unos fallos acá, y inclusive han llegado al TAS, en el próximo programa lo vamos a hablar, pero la influencia de terceros, para mí, es un reglamento que se incumple permanentemente, al menos en Colombia. Yo, el último ejemplo que has puesto, el del mínimo de partidos a alinear, es muy, muy habitual en los contratos de préstamo. Muchísimo. Porque precisamente se hace, el club que presta al jugador lo hace con la idea de que ese jugador tenga minutos, que tenga en el nuevo club temporal los minutos que no tiene en su club que tiene sus derechos. Y entonces sí se suele poner cláusulas que evitan el pago de un precio mayor si el jugador juega X partidos. Y yo sí que ahí te tengo que decir que las cláusulas que yo reviso normalmente sí que especifican sin que el jugador esté sancionado o lesionado. Claro. Incluso se podría, si es internacional, también se podría añadir, como has apuntado, o sin estar convocado con su selección nacional correspondiente. Pero en cambio, el ejemplo anterior que decías de que no se puede, que se obliga al club adquirente a renovar el contrato del jugador hasta que por fin lo transfiera, claro, yo ahí veo que el jugador que adquiere un jugador, el club que adquiere un jugador en esas condiciones asume un riesgo enorme. Altísimo. Porque tiene un tiempo muy limitado para transferir, y si se llega al vencimiento, ya no sé si se llega al vencimiento, si se llega a la última temporada, ya los demás clubes estarán negociando con el jugador, diciendo cuando termine el contrato te vienes. Claro, y el jugador no está obligado a renovar, tienes que tentarle mucho para que renueve contigo. Yo, recién empezando mi trasegar por el derecho deportivo, una vez me preguntó un dirigente que qué había que hacer para renovar un jugador. Me acuerdo, fue un negocio que le hicieron al jugador, el jugador se dio cuenta, perdió un dinero, dijo: yo con este club no renuevo. Que me ofrezcan lo que me ofrezcan, así pierda dinero, no voy a renovar, era un buen jugador. Y me llamó el presidente, yo sabía la historia, me dijo: ¿qué hay que hacer para que este jugador renueve? Hay que pagarle. Me dijo: no me va a recibir ningún dinero. ¿Qué puedo hacer? Nada. Y ese es una de los mayores problemas que tienen los equipos cuando no les quieren, el jugador no quiere renovar. Hay instrumentos, no juegan, filtran la noticia y entonces la fanaticada se va en contra del jugador. Acá hay un caso muy claro que ya no es de TPIs, Andrés Felipe Román, que no quiso renovar con Millonarios y lo sacaron de la alineación titular y algunos periodistas lo acosaron y esto. Pero no renovar es un derecho que tienen. Pero esa es una cláusula que está acá. Es una clara influencia de terceros y que FIFA la debería conocer, o la Federación Colombiana, porque este artículo está en el reglamento, en el estatuto del jugador colombiano. Es un artículo que está y que debería ser aplicado, pero no se aplica. Entonces, pues ahí vamos con influencia de terceros. Rafa, nos vemos en el próximo programa siguiendo hablando de influencia de terceros. Ya vamos a hablar cuando hay un préstamo. Muy bien, si quieres, como último apunte, podemos indicar que a 1 de agosto de 2020, según los datos de ese manual, existían 68 clubes sancionados por infracción del TPI, y de los 68, 58 pertenecían o a UEFA o a Conmebol. Claro. Así que donde estás tú y donde estoy yo es donde en teoría más se infringe el TPI. Eso pues es nada, por mi parte eso es todo también. Nos vienen 2 o 3 temas interesantes, repito, el primero es el de Byron, el segundo es que ya estamos esperando ya hace más de 2 años el nuevo reglamento de agentes. ¿Sabes algo? No, ninguna novedad últimamente. Seguimos esperando. No he oído nada, ni leído. Seguimos esperando. Espera. Y no, son esos 2. Tenía otro en el tintero, pero se me olvidó. Pero agentes, Byron, y seguimos con TPIs. Listo, muchas gracias. Un saludo a todos. Rafa, Luis Daza en los controles, muchas gracias. Un abrazo a todos.
como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.